Hace un tiempo venimos, y ya estamos terminando, hoy estamos finalizando el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Venimos haciendo una serie de predicaciones sobre esta carta y en lo personal ha sido de edificación. Uno siempre que va quizá a alguna carta que conoce o que ha leído, va como con preconceptos y uno va pensando en que sí, ya sé de lo que habla. Pero a medida que uno va avanzando y va viendo en detalle algunas cosas de Primera de Timoteo, por ejemplo, preciosa carta. Así que si tiene en su casa unos 15 o 20 minutos libres, léala así de corrido, porque así se leían las cartas, ¿no? En el Nuevo Testamento, de corrido, y se va a dar cuenta que Pablo tiene como una línea de pensamiento muy clara, principalmente en esta primera carta de Timoteo, que le escribe Pablo a Timoteo, que es un delegado ministerial que tiene que encargarse de corregir algunas cosas, establecer ancianos en las iglesias, darle directrices a la iglesia, en este caso en Éfeso, para acomodar, ordenar las cosas conforme a la palabra de Dios y no conforme a los sentimientos, como veíamos el domingo pasado. Así que les invito enseguida a que podamos leer Primera de Timoteo, capítulo 5, desde el versículo 17. Luego vamos a orar, que el Señor esté guiando este tiempo con su palabra y que Él sea glorificado por medio de su palabra. Dice versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oramos. Señor, muchas gracias de nuevo por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Como decía el hermano, venir a rendirte culto es un privilegio, sin duda, para tu iglesia. Qué bendición poder cantar estas canciones, recordarnos el Evangelio, recordarnos que ahora podemos acercarnos a tu palabra, comprenderla, Señor, y pedir tu ayuda, y podemos orar a ti y cantarte por la obra que Cristo ha hecho por pecadores que no merecíamos nada de estas cosas. Y por eso, Padre, pedimos por medio de Cristo que tú nos ayudes al recorrer este pasaje, que sea de edificación para tu pueblo. Y, Señor, si así lo quieres tú, obres salvación en esos corazones que aún no conocen a Jesucristo, que puedan ver en Jesucristo el único medio que tú has determinado para acercarse a ti, Señor. Por eso pedimos, por favor, ten misericordia de aquellos que aún están en oscuridad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted leyó o si recibió la invitación de hoy y la imagen de la invitación de hoy, seguramente, o posiblemente, no seguramente, pero posiblemente haya pensado, Germán quiere que lo cuidemos, el pastor quiere que lo cuidemos, o que le demos alguna preferencia.
porque el título que le pusimos es ¿Cómo cuidamos a los pastores? Y bueno, hay veces que toca hablar de cosas que no son del todo como cómodas, ¿no?, de hablar, pero están en su palabra y eso es ya suficiente para... Y uno lo entiende, ¿no? Suena así, ¿cómo cuidamos a los pastores? Y uno entiende que puede generar esa idea, pero tenemos que ser responsables y cuidadosos de cómo cuidamos, no solo al pastor que actualmente el Señor ha puesto en Iglesia Bíblica Junín de los Andes, sino también pensar a futuro. Posiblemente seguramente el Señor vaya a levantar otros siervos. Y de hecho, los pastores pasan. Eso también es una realidad, porque somos seres humanos, no somos eternos. Usted no es eterno, lo sabía, ¿no? Usted no es eterno y pasamos. Y la iglesia, el Señor sigue levantando hombres para servir a su pueblo. Y eso es muy importante. En la historia de la iglesia hubo un personaje que surgió allá por el siglo XVIII, que fue el fundador de lo que hoy conocemos, y quizá usted haya visto las iglesias metodistas. El fundador fue, o uno de los precursores, fue Juan Wesley. Juan Wesley, un tremendo predicador, un hombre que iba a caballo, preparando sermones tras sermones. Se calculan un montón de miles de sermones que predicó, plantó iglesias, y en esas plantaciones de iglesias él fue responsable. Se dieron en los primeros años, antes de la independencia incluso de Estados Unidos, y él plantó iglesias y era interesante el método que usaba, pues de ahí viene el término metodista. Él usaba métodos para hacer todo, o sea, organizar la iglesia, muy interesante. Y él para plantar una iglesia y poner un pastor en una iglesia, el hombre miraba así entre la gente, imagínense, así entre nosotros, y preguntaba, bueno, ¿quién tiene un comercio? ¿O quién tiene a cargo gente? Y bueno, y alguno levantaba la mano, y quizá alguno tiene a cargo gente acá, y estaría levantando la mano ahí con Juan Wesley. Y el hombre decía, bueno, usted va a ser el pastor. Vuelvo en 3 meses. Usted se va a encargar de la obra, y como tiene gente a cargo y esa gente lo respeta y tiene un testimonio en su familia también, bueno, lo vamos a dejar y en 3 meses volvemos. Y él, claro, seguía recorriendo Estados Unidos y tratando de ver cómo seguían el resto de las iglesias. Y a los 3 meses volvía y veía, bueno, le preguntaba a la iglesia, ¿y cómo anduvo fulano? Ah, bien, anduvo bien. Bueno, listo. Lo dejamos quizá un tiempo más y así el hombre... Claro, obviamente un método bastante precario, ¿no? Pues en la misma época, y no muy lejos de ahí, más al norte, hubo otro predicador, también muy conocido, Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards cuenta un historiador que en una ocasión fue informado de un joven líder, que no era pastor, pero que era prometedor, tenía buena oratoria, tenía llegada a la gente, era organizado en su trabajo. Pero lamentablemente llevaba una doble vida moral. Y bueno, fue informado por la iglesia, se siguieron los procesos correspondientes, ¿no?, basados en Mateo 18, en 1 Timoteo, este pasaje que hemos leído. Y bueno, finalmente fue disciplinado y dejado a un lado. Pero lo interesante de esta historia que cuenta este historiador es cómo la iglesia jugó un rol muy importante en el cuidado pastoral, porque la iglesia cuidó a ese joven que estaba viviendo una doble vida para confrontarlo con su pecado. Pero también cuidó de la vida de Jonathan Edwards, que era el responsable de esa obra y de imponer las manos sobre ese joven. Pero también la iglesia cuidó de la iglesia misma, al estar preocupada por lo que estaba pasando. Y un poco la idea de este pasaje gira en torno a eso, cómo la iglesia cuida a los pastores, pero cuida a la iglesia cuidando a la iglesia en sí. Y es muy importante. De hecho, en las últimas semanas, con el tema de las viudas, que es lo que habla anteriormente, vimos que la iglesia tiene la responsabilidad, ¿no?, de cuidar
a las viudas que están totalmente desamparadas, que no tienen familia, de eso habla Pablo ahí. Y el domingo pasado vimos que la iglesia local también es responsable y tiene que ser ordenada en todo asunto. Y dijimos en la idea, guiados por la palabra de Dios y no por las emociones. Y eso es muy importante, porque las iglesias locales no se guían por los sentimientos, o por las opiniones, o por los criterios de preferencia que tenemos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, en torno a este contexto, y en ese tono, Timoteo tiene que enseñar a la iglesia acerca de este cuidado pastoral. Y asimismo nosotros necesitamos, y esta es la idea del pasaje, necesitamos comprender bíblicamente cómo tratar estos asuntos de cuidado y de disciplina, principalmente en el liderazgo. Necesitamos comprender bíblicamente cómo tratar asuntos de cuidado y disciplina, principalmente en el liderazgo. Porque la iglesia de hoy, de alguna manera, vive lo que vive en este momento la iglesia de Éfeso, en esta carta, en donde hay pastores, y si usted hace como un recorrido general, posiblemente en la historia suya, de su vida, en donde hay pastores que merecen honra y cuidado. Hay pastores que laburan, que se esmeran, que son diligentes y merecen esta honra, este cuidado. Pero también está lo otro, pastores que no andan bien y que necesitan ser disciplinados y que necesariamente las iglesias necesitan remover del ministerio. Por eso hablamos de que la iglesia debe cuidar a sus pastores, pero también a la congregación de manera bíblica. No ser sentimental. A veces por ser sentimental toleramos cosas que a la corta o a la larga genera problemas. Y entonces la iglesia tiene que ser bíblica. Bíblica. A Dios no le interesa, o sea, sí le interesa sus sentimientos, no me malentiendan. Pero cómo nos manejamos no es por una cuestión de qué amoroso, qué es la emoción, el sentimiento de, el hermano está pecando, bueno, ya el Señor va a tratar con él. No, la iglesia es el medio que Dios usa para eso. Y en este caso, con el tema de los pastores, es muy importante, porque la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar, en primer lugar, dando honor, ese es el primer encabezado, dando honor con justicia a quienes son fieles. En segundo lugar, corrigiendo con sabiduría a los que pecan. Y en tercer lugar, tener sabiduría en la selección de nuevos líderes o de futuros líderes. La iglesia necesita tener sabiduría, no manejarse ni por preferencia, ni por sentimientos, o por amiguismo. No es así. En primer lugar, dando honor con justicia a quienes son fieles. Recuerde acá el contexto, ¿no?, de los falsos maestros. Ese es el contexto que Pablo está preocupado en estas iglesias de Éfeso. Y entonces, lo que posiblemente Pablo quiere evitar con este versículo 17 es que los buenos pastores, los que se estaban manejando bien, caigan en la volteada, como decimos. Que caigan en la volteada con el resto de los falsos maestros. Y que la iglesia empiece a mirar la fidelidad de los que andan bien. Por eso le dice, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, posiblemente usted viene de alguna iglesia que le han hecho daño, o que ha visto el testimonio de pastores que no han andado bien. Y eso, lamentablemente, la fama de los falsos maestros o de personas que se han manejado mal, hace que muchos caigan en la misma bolsa, decimos, ¿no? Y de hecho hay pastores que como que les da vergüenza incluso decir soy pastor, porque pues saben lo que el imaginario de la gente. Bueno, este debe ser de los que... punto suspensivo. Y eso mantiene incluso en la gente
y nos ha pasado, mantiene cierta desconfianza hacia los pastores. Hay como y capaz que este es como fulano de tal, y hay como un corazón desconfiado hacia las personas, incluso hacia los hermanos de la iglesia. ¿Se ha dado cuenta cómo muchas veces somos como islas en donde hay como un aire de desconfianza, pues, y no vaya a ser cosa que por malos ejemplos, y todos caemos en la volteada? Lo triste de eso es que si usted se mantiene en ese patrón de vida, de desconfianza, eso se arrastra a todos lados, ¿sí? Eso, si usted deje de venir acá y vaya a otra iglesia, y así en toda su vida va a arrastrar ese patrón de desconfianza. Y es un tema del corazón, no es un tema de los demás, sino del corazón de uno. Porque nunca va a confiar, nunca va a tener el sentimiento correcto. Y acá sí hablamos de sentimiento. No va a tener el amor bíblico hacia sus hermanos. Porque los pastores siguen siendo ovejas, ¿no? Y posiblemente incluso mucha gente cae en el autoengaño de que es cristiano y se anda paseando por muchas iglesias. Recuerdo un caso, una familia que conocimos hace un tiempo que parecía tenía como buenos sentimientos, diríamos. Y no venía a nuestra iglesia, pero empezó a ir a la iglesia de un pastor amigo y empezó a sembrar cosas y enojado se fue a otra provincia incluso. Y allá se congregó en otra iglesia y lo mismo. Y se fue a otra provincia y a otra iglesia. Y uno se va enterando porque los pastores de iglesias amigas es como esta familia llegó, lo conocen y así. Eso pasa, justamente. Pasa que mucha gente pasea, se engaña de que son cristianos y andan sembrando discordia. Súper triste, porque no es la idea de cómo viven los cristianos. Honestamente, este es un texto, mi hermano, que no es cómodo para mí. Le tengo que confesar eso. No es un texto cómodo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque este texto habla en el contexto del honor que se le tenía que dar a la viuda, ¿no? Y habla del sostenimiento material de los pastores. Pero acá hay algo interesante, dice los ancianos, en plural, y habla de la pluralidad de pastores, y es algo que como iglesia oramos, o espero que usted como miembro de Iglesia Bíblica Junín de los Andes esté orando realmente por pluralidad de pastores, porque es necesario, es súper sano, que gobiernan bien, dice, que guían bien. Esto no es perfección, ¿sí? Por favor, entienda que los pastores no son perfectos, ¿sí? No espere tener en su iglesia local a un Sugel Michelén o a John MacArthur. No. Porque se va a frustrar si espera eso, o no, mi pastor debería tener como, o hablar como, o decir las cosas que dice fulano. Y no, se va a frustrar, se va a dar contra la pared. Los pastores son falibles, fallamos. Pero sí hay un deseo genuino de servir al Señor. Deseamos servir al Señor. Y algunos lo hacen, acá dice, mayormente predicando o enseñando. Y esto es un trabajo. De hecho, es la principal tarea que tienen los pastores. Algunos piensan que la principal tarea de los pastores es visitar a la gente. Bueno, no, déjeme frustrarlo un poco. No es esa la principal tarea, es la predicación. El estar con la palabra, el alimentar bien al pueblo de Dios. Esa es la principal tarea. Y algunos mayormente trabajan en esto. Es posible, y algunos autores consideran que hay pastores que se dedican más a predicar que otros. Y de hecho en la pluralidad de pastores se da eso, que hay pastores que predican más que otros. Y es normal. Y acá ancianos se refiere al título
a la labor de guiar con madurez a la iglesia. Por eso son ancianos, no es gente grande. Después sí es gente grande, pues van creciendo, ¿no? Pero no son ancianos enseguida. Y dice dignos de doble honor. Y como dijimos en el contexto, este honor habla del sostenimiento. Esta dignidad, dice acá el pasaje, es conforme gobiernan bien y se esfuerzan. O sea, si gobierna bien y se esfuerza, es digno de doble honor. Fíjese que en aspecto de enseñanza, Pablo le ha dicho a Timoteo en 14 no, porque no tiene 14 capítulos, en versículo 15 de capítulo 4, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y agrega, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, vas a ayudar, no es que el pastor salva a las personas, no, sino que va a ayudar a que el que es salvo por haber creído en el Evangelio va a perseverar en la fe. Y claro, los pastores y la iglesia en general es una herramienta, es un medio de gracia precioso que el Señor nos ha dado para que el creyente crezca en la fe. Por eso aquel que no valora la iglesia local, es posible que no crezca nunca en la fe, porque necesita la familia de la fe, sin duda. Y acá el pastor cumple ese rol de guiar, gobernar bien. Versículo 18, acá Pablo va a presentar argumentos escriturales de esto, de lo que dijo en 17. Fíjese, dice, no pondrás, la escritura dice. Y cuando Pablo usa esa frase, está diciendo Dios dice esto. La escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Quizá los que han usado, su familia ha usado algún buey para el campo, ¿no? No, yo tampoco, no estoy hablando de por... Pero quizá alguno sabe de eso, sabe más que yo, seguro. Pero cuando trillaban, los bueyes comían también, ¿no? De lo trillado comían. Y algunos, claro, de avaricia, ¿no? Le ponían un bozal al buey o algo que cubría su boca para que no se comiera lo que estaba trillando. Y Dios dice en su palabra, en Deuteronomio, que no hay que ponerle bozal, si está trabajando, está comiendo. Es interesante porque acá Pablo está presentando, como dijimos, argumentos escriturales, no es algo que a él se le ocurre de sostener, ¿no? No. Y por eso la iglesia tampoco puede ir más allá de las escrituras cuando hablamos de cosas prácticas. Necesitamos ver nuestros criterios a la luz de las escrituras, porque entendemos que nuestros criterios muchas veces, o siempre, están manchados de pecado y necesitamos las escrituras. Dios se preocupa del trabajo de los pastores, eso está diciendo en esta cita de Deuteronomio. ¿Por qué digo esto? Porque parece no decirlo. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dónde dice Germán que esta es la preocupación de Dios por los pastores? Bueno, Pablo cita esto, y acompáñeme un segundo a 1 Corintios. 1 Corintios están los Evangelios, después está Hechos, está Romanos, y después va a encontrar 1 Corintios. Y en capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo cita de nuevo esto mismo. Capítulo 9 de 1 Corintios. Versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, esto es la escritura que cita Pablo aquí en 1 Timoteo, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y acá empieza a hacer preguntas retóricas. Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, y responde, ¿no? Por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aparentemente en la iglesia de Corinto, los hermanos de Corinto estaban sosteniendo falsos maestros. Es llamativo eso, ¿no? Y hoy también se da eso. Para los falsos maestros y las iglesias que no enseñan sana doctrina, es increíble cómo, la gente va en busca de un milagro, va en busca de cosas medias raras y deja todo, deja la vida. Y lo contrario no, es como hay un desbalance. Pero bueno, es el corazón del hombre. Y es interesante porque Pablo nunca hace referencia a cuestiones de dinero en las Escrituras, sino que apunta al corazón de las personas. Y es un ídolo. Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque es un ídolo y es muy fuerte. Porque vas a amar a uno, a aborrecer a otro y honestamente la persona que está muy arraigada a las cuestiones monetarias le cuesta muchísimo, porque se ha convertido en un ídolo en su corazón. Y Pablo apunta a eso. Pero Dios usa justamente a la iglesia para que sean las manos de Dios para aquellos que sí dedican su vida a esta labor. No solo apoyan a los pastores en oración, sino también con su salario, como dice ahí la segunda parte del versículo 18. No pondrás bozal, primero dice, y después dice, digno es el obrero de su salario. Y acá es una cita que Jesús mismo dijo en Mateo y en Lucas, acerca de que el obrero es digno de su salario. Imagínese usted, ¿no? Usted, los que trabajan, van a su trabajo todo el mes y, como dicen algunos, se rompen el lomo. Espero que así sea, porque eso es lo honroso delante de Dios. Y llega a fin de mes, cuando usted espera que, y nada, le dan la mano, le agradecen y no le pagan su sueldo, imagínese. Bueno, acá está hablando de lo mismo. Digno es el obrero de su salario. Y usted estará pensando, Germán está hablando de esto porque... No, yo doy gracias a Dios de que el Señor obra de maneras increíbles. Pero estoy pensando en el día de mañana, porque vuelvo a decir, Germán no es eterno. Los pastores no tienen comprada un extra de vida, como los videojuegos, ¿no? No tienen una barra que no se termina, no. Pero el día de mañana, digno es el obrero de su salario. El día de mañana, hoy, el día de mañana, siempre, porque Dios lo dice en su palabra. Por eso, esto no es simplemente una verdad laboral, sino que acá es el reflejo del carácter de Dios que tenemos que imitar. Por eso tampoco hablamos recién, no es una cuestión de dinero, sino una cuestión del corazón, de cuánto valoramos la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Filipenses 4, no lo busque, pero ahí Pablo menciona que justamente el tema y daba gracias a Dios por la iglesia de Filipos, que se habían puesto a hacer esto, a ayudarlo, y porque quiero que tengan fruto, dice. Y es parte de un fruto de la fe, de que el creyente verdadero ya no confía en sus riquezas. El creyente verdadero no le importa, pues sabe que esas cosas van a pasar acá. Por eso, pregúntese, mi hermano, ¿de qué manera estamos valorando la obra del Señor? ¿De qué manera estamos valorando, incluso, que esta es la parte quizá que a veces nos pesa más, de qué manera valora espiritualmente a aquellos que dan esta labor? O a usted le da, y esto, voy a empezar a abrir mi corazón, ¿a usted le da lo mismo venir un domingo a escuchar a Germán predicar? Y prefiere después, yo prefiero en casa escuchar otros predicadores. No es que tenga envidia de otros predicadores. Y no existe la sana envidia, eso, no, por favor.
La envidia es envidia. No. Pero hay veces que hay como una división en nuestro corazón, ¿no? Sepa mi hermano que yo no soy perfecto. Soy muy imperfecto. De última, pregúntele a mi esposa. Puede dar fe de ello. Y necesito sus oraciones. Pero el día de mañana, otros pastores van a necesitar lo mismo. ¿Se da cuenta? Y trate de usar su imaginación. El día de mañana, sepa que va a haber otros pastores que no van a ser especiales, no van a ser mejores que nadie, porque seguimos siendo ovejas. Los pastores seguimos siendo ovejas. Que el Señor nos ha dado un rol de liderazgo, está bien, pero son ovejas de Dios, en fin. Por eso el llamado incluso es de todos. Yo como pastor tengo que respetar a otros pastores. Tengo que saber respetar a otros pastores y valorar cómo enseñan otros hermanos la palabra de Dios. Porque hay siervos fieles. Hay siervos que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Pero hay otros que no. Y por eso, en segundo lugar, es necesario corregir con sabiduría a los que pecan. Versículos 19 al 21. Hay otros que no, hay otros que bueno, tienen, como decimos, agendas ocultas. Y hay que tener cuidado. Es difícil identificarlos enseguida. Pablo ya ha dado los requisitos, lo leímos hoy, capítulo 3, ha dado los requisitos de los ancianos, de los diáconos. La mayoría son de carácter. Si usted leyó ese capítulo, son temas de carácter. No hay un solo requisito de enseñanza, de que tienen que enseñar bien. Pero la mayoría son de carácter. Y en este caso, la iglesia cuida a la iglesia, como dijimos, y los pastores fieles de esta manera van a ser corregidos. Como dice el versículo 19. ¿De qué manera se honra esto contra un anciano? Bueno, en primer lugar, no admitas acusación. Si no, y el si no marca la condición. Porque siempre hay, y esto increíble, porque esta semana, sí fue esta semana, ¿no?, que falleció el pastor MacArthur. Increíble en horas que había fallecido este hermano, empezaron a salir cosas y empezaron los críticos, tremendo. Y las redes sociales se hacen dulces de estas cosas. No se prenda, por favor, en esas cosas. No se ponga a escuchar, porque tenemos como una ansiedad, hay como un sensacionalismo en nuestro corazón de que cuando cae un pastor, vamos a darle. O cuando cae un hermano, hacemos, como dice, leña del árbol caído. Eso no es cristiano. Eso es casi de un incrédulo, me animo a decir. ¿Cómo vamos a estar públicamente criticando a un hermano en la fe? Eso es casi diabólico, diría. Pero hay ese sensacionalismo. Y de hecho se mina en las iglesias. Nos encanta criticar a las autoridades. Siempre ha pasado así en todos lados. No es solamente en las iglesias. En el trabajo siempre surge esa charla de pasillo en donde criticamos a los jefes. En el colegio los chicos, porque el viejo el profesor. El viejo es el profesor. Algunos le ponen unos apodos tremendos. Así. Bueno, el mundo se maneja así. Usted habla no se puede hablar de política, por ejemplo, porque enseguida se critica al intendente, al gobernador, al presidente, a quien sea, porque es así. Y eso también traemos y nos encanta traerlo también a la iglesia. Y por eso es importante que los creyentes sepamos distinguir entre el chisme y las mentiras de lo que es la realidad, ¿no? Por eso, cuando no se sabe manejar esto, las personas empiezan a perder confianza, empiezan a enfriarse. ¿Por qué pasa eso? Porque claro, me han minado, me han metido cosas, cuando uno tiene que saber hacer esa distinción y manejarse honradamente en esto. Por eso acá las falsas acusaciones son un peligro. Por eso Pablo le dice, y es un imperativo,
no admitas. No admitas. Y la palabra admitas es no consideres en tu mente, no juegues, no te entretengas en tu mente con estas ideas que te han sembrado. No admitas. Si usted quiere proteger, por favor, si usted quiere proteger a su pastor y quiere proteger a la iglesia, no admitas acusaciones. Cierre sus oídos a eso. Obviamente los pastores no son infalibles, ¿sí? Esto vale aclararlo. En ningún lugar, nadie, ningún pastor, incluso los que ven YouTube, esos no son infalibles tampoco. Es un pecador en proceso de santificación. Por eso, si hay una acusación cierta, hay un protocolo, y acá Pablo lo dice. Obviamente el pastor debe cuidar su testimonio, eso desde ya. Pero la iglesia debe cuidarlo de falsas acusaciones. Usted no se puede, mi hermano, no se puede prender en acusaciones con ningún hermano. Con ningún hermano. Y los pastores son hermanos, son ovejas. No se prenda en eso, porque hace daño. Por eso tienen que ser acusaciones comprobadas, de pecados comprobados, no de opinión. ¿Se da cuenta la diferencia? No de opinión, bueno, no, a mí me gusta esto, no, esas son opiniones. Y podemos diferir, obvio. Claro, ¿cómo no vamos? Yo no voy a... Esto sépalo, mi hermano. Yo no voy a llenar las expectativas de todos. No esperes, pues si no se va a frustrar. No puedo y no voy a satisfacer a todos. Es imposible eso. Usted no puede, en su casa, en su familia, usted no puede satisfacer a todos. Los maridos tienen que satisfacer en primer lugar lo que su esposa dice. Después los hijos empiezan a diferir, ¿viste? No, pues yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Le ha pasado? No les pasa. En casa pasa nomás. Pasa eso, de las diferencias. Pero usted no puede satisfacer a todos. Y los pastores en las iglesias tampoco pueden satisfacer a todos. La realidad es que siempre, de manera sutil, van a aparecer personas que dicen cosas de los pastores. Ahora, ¿cómo responde usted a esas críticas o a esas cosas, a esas opiniones? Bueno, lo primero, mándelo a hablar con el pastor, porque eso es... y si esta persona tiene diferencia y tiene una acusación o tiene diferencia de opinión, si es un fiel creyente y la preocupación que tiene es genuina, va a ir y lo va a hacer, va a ir a hablar con honestidad. No va a esperar a que el pastor lo llame o que el pastor se entere por otro lado, lo va a llamar y lo va a arreglar. Porque las acusaciones falsas son corrientes, mi hermano. Son muy corrientes. Más corrientes de lo que usted imagina. Y los que andan así están en peligro, no se dan cuenta, pero se ponen en un lugar peligroso. De hecho, en el Antiguo Testamento, no lo busque, pero les leo, si quiere anotarlo, Proverbios capítulo 6. Proverbios habla mucho de cómo usamos nuestras palabras, pero en capítulo 6, versículo 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es fuerte, ¿no? Como lo describe. El que anda en perversidad de boca, y fíjese cómo lo describe, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordias. Y acá está la advertencia, bajo este principio. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Para Dios, bueno, después habla de las cosas que Dios aborrece. Para Dios es grave cuando su iglesia, su pueblo es afectado de esta manera. No solo los pastores, sino la iglesia toda. Por eso en 1 Corintios también hay un pasaje que no es solamente un tema del Antiguo Testamento. 1 Corintios en capítulo 3. A ver si me acuerdo. Capítulo 3, versículo 16, dice, le habla a la iglesia a Pablo y le dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿Ustedes son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Y acá está la advertencia: si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, a la iglesia, al pueblo de Dios, si alguno lo destruyere, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es tremendo la advertencia de parte de Dios de aquellos que se proponen, es algo serio, se proponen a destruir a la iglesia, ok, Dios se va a encargar de ellos. No la iglesia, o sea, la iglesia debería disciplinar, pero Dios se va a encargar de esas personas. Porque es un tema serio. El mundo está acostumbrado a eso, pero no, la iglesia, los creyentes, no estamos en ese camino. Ahora, si un pastor está caminando mal y hay un pecado con nombre y apellido, entonces sí hay que buscar testigos, como dice acá. Por eso el si no del versículo 19, si no marca la diferencia, y esto requiere seriedad. Hay que tener seriedad para cuidar a la iglesia. Usted, y lo hemos dicho en otras ocasiones, mi hermano, usted no es más, ni yo tampoco, no somos más amorosos o más sabios que Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Los testigos acá tienen un gran valor. De hecho, en el mundo griego, en el mundo romano, se valoraba mucho el rol que cumplía un testigo. Cuando iba y presentaban testigos, estos tenían mucho valor. En Mateo 18 también tienen mucho valor. En Deuteronomio 17, 19, los testigos tienen mucho valor, porque confirman y cuidan a la iglesia en este caso, cuidan el proceso, porque, y esto, acá está la importancia, ¿por qué necesitamos testigos? Porque estas personas cuidan de que esto no sea una falsa acusación que pueda generar divisiones o destrucción de familias incluso. Escuchaba esta semana de un caso, no recuerdo ahora el nombre, pero no viene al caso, el nombre. Pero una iglesia en donde una adolescente acusó al pastor de conductas indebidas. Bueno, se lo contó a la familia fue a los pastores no siguieron un proceso ordenado, supo la familia de este pastor, un desastre, se terminó muy mal, pero además se generó como una división en la iglesia, bueno, fue un desastre, fue como un efecto dominó a partir de la acusación de esta adolescente. Con el tiempo, en el poco tiempo, esta adolescente confesó que era todo mentira. Todo mentira. Pero el daño ya estaba hecho. Imagínense, una falsa acusación que no se maneja bíblicamente puede dejar, como decimos, el tendal, ¿no? Y lo que rompe ya la confianza en esa persona, su familia. Por eso aquellos que acusan falsamente y destruyen las iglesias, me animo a decir que son incrédulos. Son incrédulos que funcionan como instrumentos de Satanás, del enemigo, sin duda. Hay que tener cuidadísimo con esto. La iglesia no puede entrar en ese juego muy peligroso. Si algún pastor peca, o sea, algo concreto, no opiniones, sino algo concreto, claro, es digno de ser removido. Tiene que ser removido. Y por eso usted tiene ahí un proceso bíblico para seguir. Si usted tiene testimonios, tiene testigos, tiene que hacerlo bíblicamente, con el cuidado, obviamente, sabiendo que estamos delante de Dios. Estamos haciendo las cosas delante de Dios y queremos cuidar a la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores no son ungidos, ¿sí? No son intocables. No existe eso. Son hermanos y son ovejas. Y son falibles. Por eso versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, y este es el pecado que es motivo de remoción, también es motivo de sacarlo de la membresía de la iglesia, porque persiste en pecar y no hay arrepentimiento. Es lo mismo que habla Mateo 18, ¿no? Tenlo por gentil y publicano, porque evidentemente la persona que persiste en pecar y no se arrepiente está dando evidencia de que finalmente no es un creyente verdadero.
proteger a los pastores, acá, en este caso, no significa darles inmunidad. Los pastores no son inmunes, no tienen esa inmunidad política que algunos, ¿no? Los embajadores, ¿no? Tienen inmunidad política, pueden hacer lo que quieran. O los senadores, o qué sé yo. No quiero hablar de política, perdón. Pero los pastores no tienen inmunidad. En algunos lugares dicen, no toques al ungido del Señor. Y eso, nada, cualquiera. No es así. Ahora, ¿cómo cuidamos a los pastores que son fieles de estos que persisten en pecar? Bueno, hay que tener cuidado, porque todos somos, sí, pecadores redimidos y a veces nos cubrimos con eso. Pero no tenemos que mimar o tolerar el pecado en la iglesia. Ese es el interés que Dios tiene con la iglesia. No se puede tolerar el pecado de nadie. Por eso acá la reprensión pública ayuda a ver, ¿no?, la seriedad de esto, para que los demás también teman, dice. Es un temor a Dios. Hay un autor que dice, el temor, junto con el amor, es la correcta motivación para evitar el pecado y obedecer a Dios. Me encantó la frase. El temor, y está hablando del temor a Dios, junto con el amor a Dios, es la correcta motivación para evitar el pecado y obedecer a Dios. Un temor que no es terror, pero sí es un reconocimiento de que Dios no admite el pecado en su pueblo. De eso está hablando. Entonces, en este tipo de cosas, estamos diciendo que sí es más importante lo que Dios piensa. Siempre. No es importante ni mis sentimientos, ni mi corazón a las personas. Hay veces que decimos, bueno, está pecando, pero pobre el hermano, tiene que madurar, bueno, dale tiempo. Y así pasa el tiempo y muchas veces toleramos cosas que pueden ser muy graves. Y no tenemos que permitirnos, ni en la vida personal de uno, ni tampoco dejar al hermano que siga su vida como si nada, porque se está haciendo daño a sí mismo. El pecado es engañoso, dice la carta a los Hebreos, ¿no? Hay algo importante acá, y esto sin duda requiere de valor, requiere de mucho valor, entendiendo delante de quién estamos. Por eso versículo 21, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. O sea, lo pone en situación acá. Te encarezco delante de Dios, estamos delante de Dios, estamos delante del Señor Jesucristo, estamos delante de los ángeles escogidos que sirven como ministros a la iglesia. Te encarezco delante de todo esto que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, sea bien las cosas, Timoteo. Te lo encarezco, por favor, te lo pido. Eso está diciendo la palabra encarecer. Por favor, te lo pido, delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, delante de los ángeles escogidos, que son los que sirven como ministros a los creyentes, delante de la gloria de Dios, te pido, por favor, manejate bien. Manejate bien, porque la iglesia, como dijo Pablo ya en capítulo 3, versículo 14, le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Delante de la autoridad de Dios, de la cabeza de la iglesia, ¿cuál es el resultado de este pedido tan solemne? Manejate sin parcialidad, sin favoritismo, porque el pecado es serio, es algo que los creyentes debemos limitar y que tenemos que enfrentar bíblicamente. El pecado definido por Dios en su palabra, no lo que yo pienso que es pecado. Hay una diferencia ahí. Muchas veces hay cosas que pensamos que es pecado, pero que no es pecado porque la Biblia no lo define como pecado. Entonces hay que tener como un criterio bíblico acerca de qué. No sé, antes yo me acuerdo, quizá alguno tiene de la vieja escuela, mirar Dragon Ball era pecado, ¿se acuerdan? O escuchar cierta música era pecado. No, la Biblia no lo define así. No es así. Muchas cosas raras. Pero ¿cómo Dios define
el pecado según su palabra, no según mis insatisfacciones personales o preferencias personales. Ahora, si usted tiene pensado manejarse así con insatisfacciones personales, empezar a minar el corazón de otros, o tiene incluso la intención de dividir o menospreciar al resto de los creyentes, yo le aconsejo, y esto lo escuché de otro pastor también y me encantó el consejo, lo miró a la iglesia y le dijo, vaya a otra iglesia. Pues si realmente, si alguien en su corazón está dispuesto a hacer ese daño y ponerse en un lugar de peligro, ¿no? Pues alguien que quiere dividir una iglesia o que quiere hacer daño o minar el corazón de las personas está haciendo un daño que... Y yo sí, ni hablar, le aconsejo que vaya a otra iglesia, que pueda estar contento en otro lugar, si está disconforme, si no... Porque acá en Iglesia Bíblica Junín de los Andes, ¿qué queremos? Honrar al Señor, queremos seguir su palabra, queremos obedecer al Señor, queremos cuidar a la iglesia en su santidad. Y entonces, si usted está disconforme, que no, porque el pastor es pelado, bueno, eso ya. No hay forma. Bueno, sí hay forma, pero nada. Pero yo le diría, si usted está interesado en esas cosas tan dañinas, vaya a otra iglesia, ¿sí? Pues Dios está interesado en su iglesia, en su santidad de la iglesia, en que se le obedezca a Él. Es para la gloria de Dios, siempre lo decimos. Todo lo que hacemos para su gloria. Ahora, ¿cómo podemos prevenir que haya pastores no aptos sirviendo en el ministerio? Y es lo último. En tercer lugar, tenemos que tener sabiduría en la selección de nuevos líderes. Versículos 22 al 25. Versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, involucrar rápidamente a líderes es un error. Es un error, por eso hay que tomarse tiempo. Lleva conocer a las personas. Es algo serio, requiere incluso discernimiento de parte de todos. Toda la iglesia tiene que observar estos requisitos de capítulo 3. Requiere mucha oración. Por eso yo les pido, mis hermanos, oren. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pídanselo. Jesús le dijo eso a sus discípulos. Y cuánto más nosotros deberíamos orar a Dios. Por favor, Señor, levantá más obreros, porque la Patagonia es grande. Y hay muchos lugares. Junín es grande. San Martín es grande. Y hay mucha gente que necesita escuchar del Evangelio. Bueno, ore a Dios por más hombres que quieran servir al Señor, porque la iglesia, en definitiva, es la que confirma a esas personas. No son los pastores mismos que eligen a sus amigos, ¿viste? No, es la iglesia la que confirma ese llamado que Dios sin duda ha hecho en esa persona. Claro, luego los pastores sí imponen las manos, como dice acá, en símbolo de compañerismo, porque son los responsables, ¿no? También de la iglesia, de imponerle las manos. Y como iglesia, nosotros como Iglesia Bíblica en Junín de los Andes, tenemos esta necesidad, es real. La necesidad, apuntamos a la pluralidad, apuntamos a tener diáconos el día de mañana, pero mi hermano, no vamos, y esto téngalo presente, no vamos a sacrificar la fidelidad a Dios, la santidad de la iglesia por el apuro de querer tener personas y gente o tener una estructura. No vamos a apurar eso porque entendemos que esto es algo serio. Es algo serio. No vamos a poner a nadie a menos que tengamos evidencia de que podemos ordenarlo para el servicio. Y eso lo ve la iglesia. Por eso mi pregunta, hermano, ¿usted conoce a sus hermanos realmente? ¿Lo conoce? ¿Conoce su vida, su matrimonio?
¿O lo va a elegir por preferencia? No, porque me gusta que tiene pelo para usar. Conoce su testimonio, conoce su carácter. Acá use un poquito su imaginación, ¿no? Porque esa persona va a estar como responsable y va a ser líder y va a guiar su vida. Use su imaginación, trate de mirar hacia el futuro. Yo sé que es difícil, pero trate de mirar de que esa persona que usted está considerando y que el día de mañana la va a poner la iglesia como a cargo, piense que esa persona va a estar respondiendo delante del Señor por usted. Entonces no es sencillo, no es algo sencillo. Necesitamos evidencias de que puede asumir de manera bíblica y honrosa el liderazgo, que cumple los requisitos, que son ejemplo a todos. Con esta precaución, Timoteo se conservaría puro. Se conservaría puro. ¿Por qué? Porque ya no participaría, no sería partícipe del pecado si impone con ligereza las manos. O sea, va a elegir una persona que no conoce su testimonio, después se descubre que hay cosas inconsistentes con su testimonio, y entonces ya está. Yo ya le impuse las manos. Timoteo, consérvate puro. No participes en esto. Por eso, en capítulo 3, versículo 10, hablando de los diáconos, le dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay que tener cuidado, Timoteo, no es fácil. No es fácil. Como no es sencillo estos aspectos del ministerio, fíjese, acá hay un paréntesis interesante en lo que Pablo le aconseja, versículo 23, porque parece descolgado. Leamos juntos, versículo 23. Y algunos quizás se ponen contentos. Nada. Versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, es un paréntesis, dijimos. Un paréntesis de cuidado de Pablo hacia Timoteo. Acá el vino, en el contexto pagano, el vino se usaba para embriagarse como una parte de la adoración a los dioses. Se embriagaban. En Efesios 5 ahí menciona, Pablo le dice a la iglesia: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, etc. Pero acá dice un poco de vino, y un poco de vino fermentado se usaba para usos medicinales, ayudaba a eliminar los gérmenes del agua. Interesante, porque claro, el agua en esa época no tenían los purificadores, esas cosas. Era medio peligroso. Y acá le dice, ¿no? Frecuentes enfermedades. Solo un poco, ¿no? Para no caer en el error, en el pecado, pero sí un poco por esta salud de Timoteo y de sus frecuentes enfermedades. Acá no hay pecado en el objeto en sí mismo, ¿no? Sino en lo que puede producir. Claro, el vino en descontrol, claro, puede producir cualquier cosa. Pero Pablo sabe acá, y es precioso esto, porque acá Pablo sabe que necesita a su delegado, a Timoteo lo necesita con salud para enfrentar el ministerio, para enfrentar todos los desafíos que tiene el ministerio. Y le da este consejo hermoso: cuida tu salud, cuida tu cuerpo. Bueno, esto quizá alguno se siente confrontado, por lo menos en mi caso, pues hay veces que no cuidamos, que no cuido mi cuerpo porque pienso que es perder el tiempo. No. Acá Pablo le dice, no, cuidá, porque en definitiva es la herramienta de trabajo que tenés. No es solo tu mente, no es solo lo que vos hablás, sino que tu cuerpo es parte de la herramienta en el ministerio. Y entonces, Timoteo, ya no bebas agua, usá un poco de vino, cuídate. Y después, versículos 24 y 25 retoma, ¿no?, el tema de discernir en la elección de nuevos líderes. Y ya estamos terminando con esto, pero acá Pablo le dice que tiene que mirar las vidas de estas personas, ¿no? Tiene que mirar, tiene que observar.
porque el testimonio es importante, el testimonio va a hablar por estas personas, la verdad va a saltar, se va a hacer evidente, el corazón en definitiva va a sacar a la luz los verdaderos intereses de la persona en el ministerio y eso va a saltar. Tanto los pecados acá que menciona, versículos 24 y 25, como la vida de piedad o las buenas obras que se mencionan, se van a hacer evidentes, no hay grises acá. O va a haber pecados que van a saltar o va a haber buenas obras. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, discerní el carácter, discerní su vida, sus prioridades, su familia, sus afectos, si quiere servirse a sí mismo, bueno, eso va a saltar, Si quiere vivir de manera desinteresada, sacrificialmente a los demás, se va a notar, eso se va a notar. Toma tiempo a veces. Hay personas que incluso cuando hablan salta a la vista lo que realmente quieren en su vida. Y eso también va a mostrar su corazón, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, etc. Por eso, Timoteo, no impongas con ligereza las manos, tomate el tiempo que sea necesario, porque estamos hablando de que esta persona va a representar el reino de los cielos delante de la iglesia local. Imagínense la importancia. Personas que van a ayudar a otras a perseverar en la fe y en la obediencia al Señor. Entonces, claro, si metemos, como leímos hoy, un neófito o alguien que no tiene un buen testimonio, y es muy peligroso, desastre. Puede ser desastre. Tomate el tiempo, Timoteo, porque si bien algunos, dice, son, evidentemente, versículo 24, algunos hombres, sus pecados son evidentes, necesitan seguir creciendo en la fe, necesitan seguir abandonando esos pecados que hoy los descalifican. Pero otros guardan en sus corazones pecados que se ven después, y eso es peligroso también. Pero también hay personas, y esto es hermoso como termina, porque hay personas que de manera notable, no hay que pedirle por favor para pedirles ayuda, ¿no? De manera notable sus buenas obras son visibles, están siempre disponibles para servir a la iglesia. Tienen un historial fiel no solo con la iglesia, con su familia, son fieles. No hay nada que reprochar. Pero también, interesante, acá hay otros que trabajan, como diríamos, tras bambalinas, en la oscuridad de que nadie se entere. Y hacen buenas obras para el Señor, para la gloria del Señor y para la extensión del Evangelio. Y lo hacen calladito. Y eso también se va a ver después. Pues se va a ver el compromiso de una fe genuina, que no es algo que podemos fabricar, ¿no? La fe genuina no se puede fabricar. Lo que realmente valoramos pronto sale a la luz. Por eso no imponemos con ligereza las manos. La necesidad no debe apresurarnos, ¿no? a desvalorizar la santidad y la honra a Dios. Eso es lo que muchas veces pasa. Por eso, mi hermano, mire a su alrededor, mire a sus hermanos y pregúntese si está animando a su hermano de manera desinteresada para que sirvan al Señor, para que oren juntos por más siervos para la obra. Piensen si está usted protegiendo a su hermano, si está protegiendo a la iglesia, si está orando por más siervos, si está, y acá dos cosas, ¿no? Si está animando a los que están creciendo. Hay hermanos que uno los ve, están creciendo en la gracia de Dios, están interesados en crecer en su palabra. Anímelos, ayúdelos, por favor, pero hay otros que parecen no crecer, parece que están ahí. Ayúdelos también, exhórtelos a seguir creciendo, a dándole gloria a Dios con sus vidas. Pregúntese si alguien tuviera que pensar en usted, y esto no para que hagamos las cosas para la vista de los hombres, pero si alguien tuviera que pensar en usted, ¿cómo hablarían de usted? Esto nos ayuda para considerar cómo estoy andando y delante de quién estoy andando. ¿Cómo hablarían de usted? Si usted es un hombre, es un esposo, un padre de familia, pregúntese hoy, ¿estaría
calificado o descalificado para servir en la iglesia, para que la iglesia me considere como un candidato para servir al Señor. ¿Estoy calificado o descalificado? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y bueno, porque esto, aquello. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Por eso, que está en su corazón. Por eso es importante, y con esto termino, la exhortación, versículo 21, que es aplicable a todos. El principio es aplicable a todos. Estamos todos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esto es algo que la iglesia tiene que considerar. Estamos delante de nuestro Dios. Todos, incluso hay veces las personas que nos visitan y que no son creyentes, están delante de Dios también. De hecho, en versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Y eso, pensando en nuestra salvación, el Señor conoce a todos, y los pecados, a veces a la iglesia nos cuesta identificarlos, ver el corazón de alguien, pero estamos delante de Dios y los pecados también el Señor conoce nuestros corazones. Y honestamente, mis hermanos, estos pecados de aquellos hombres o mujeres que no se han arrepentido y que no han llegado a cuenta con el Señor, son los pecados que los separan eternamente del Señor. Y por eso este versículo 24 también es una advertencia para aquellas personas que están en las iglesias y que no se han arrepentido de sus pecados. Algunos ocultan sus pecados, otros se les descubre después. Pero el Señor ha hecho provisión, no solo para el creyente, que ahora se puede acercar a Dios por medio de Cristo, sino para el incrédulo, el que no confía en el Señor. La provisión para esos pecados que a algunos hombres se les hace patentes, a otros no, es Jesucristo. O sea, ¿por qué podemos hoy pensar en cómo podemos cuidar a los pastores, cómo podemos cuidar a la iglesia, cómo podemos darle gloria a Dios? Sin duda es porque Jesucristo ha dado su vida para perdón de pecados, para vida eterna. Entonces el pecador tiene que arrepentirse delante de Dios, tiene que ir a Cristo. Usted no puede seguir pretendiendo burlarse de Dios o escapando de la mirada de Dios cuando estamos delante de Él. Y entonces, mi amigo, si usted no confía en Jesucristo y todavía se mantiene en esa postura de rebelión contra Dios, rechazándole, considere esto. Esto nos sirve para pensar que si uno no es de Cristo, no tiene nada. No tiene nada. Por eso, mi amigo, si hoy está usted acá y no confía en el Señor Jesucristo, sigue confiando en sus buenas obras, sigue confiando en su autosuficiencia, en su autonomía, y va a salir por esas puertas y va a seguir viviendo su vida autónoma y confía en que si vengo a la iglesia voy a ser salvo. No, venir a la iglesia no le hace salvo. Es confiar en Jesucristo. Es confiar en Jesucristo. Por eso arrepiéntase, por favor. No deje pasar hoy. Arrepiéntase de sus pecados y vaya a Cristo. Y vaya a Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor perdone sus pecados. Para que el Señor le dé vida, la vida que no tiene. Hoy está muerto en sus delitos y pecados. Y de esa manera lo incluya en su iglesia que es su cuerpo. La iglesia no es un lugar, una reunión, no, es su cuerpo. Y de esa manera poder obedecer a estas cosas que Pablo le pide a Timoteo para cuidar a su pueblo. ¿Sí? Vamos a orar.
Darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por estas cosas que tan importantes, Señor, que en tu palabra nos has dejado. ¿Cuántas veces desvalorizamos lo que la iglesia es para ti? ¿Cómo tú ves a la iglesia? Señor, tú has dado la vida de tu Hijo por tu iglesia. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Y cómo no deberíamos cuidarnos de manejarnos correctamente en tu pueblo, sabiendo de que es tan preciado para ti, Señor? Gracias por tu palabra, porque en ella podemos ver la preocupación que tú tienes hacia tu pueblo. Señor, lo has mostrado dándonos a Cristo. Señor, el amor que has mostrado por tu iglesia al darnos a Cristo, esto cerraría cualquier argumento para pensar mal de lo que es la iglesia. Señor, y gracias porque podemos pensar también que ahora que somos parte de tu pueblo, Señor, tenemos una tremenda responsabilidad, no solo de conducirnos bien, no solo de cuidar a mis hermanos, sino también de seguir anunciando a Jesucristo. Señor, a Él anunciamos. Esa es la tarea que nos has dado. Señor, y pedimos por favor, si está hoy en tu misericordia salvar a pecadores, Padre, tú lo hagas así. Es nuestra tarea y es nuestro deseo que aquellos que no creen en ti, aquellos que confían en lo bueno que son, se den cuenta que delante de ti no hay bueno. No hay ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien busque tu rostro. No hay quien en su voluntad vaya a Cristo. Por eso te pedimos, Señor, por favor, ten misericordia y llévalo a la cruz. A esa persona que aún hoy está tan confiada en sus obras y en lo que vive. Señor, pedimos, por favor, ten misericordia y guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, Señor, de manejarnos con precaución, con cuidado, con los pasos que en tu palabra podemos ver tan claramente, Señor, y gracias porque tenemos esta posibilidad de poner delante de cada uno de mis hermanos, poder exponer tu palabra y hacerlo de manera libre. Señor, nadie nos persigue por predicar tu palabra todavía. Señor, conforme pase el tiempo, esas cosas quizá vayan cambiando. Y rogamos, Señor, que fortalezcas nuestros corazones, fortalezcas nuestras manos, Señor, para seguir haciendo lo que nos has mandado a hacer. Señor, gracias por todo esto. Guárdanos el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.